Bienvenidos amantes de lo desconocido a su canal. ¿Quién no ha escuchado historias o incluso quién no ha visto videos de animales comportándose de formas extrañas o antinaturales? Yo creo que muchos, por lo menos la mayoría. ¿Cómo de qué estamos hablando? Cabras caminando en dos patas, perros comportándose como humanos, o este caso reciente en el que muchísimos animales, tanto domésticos como salvajes, caminaban en círculos sin razón o explicación alguna. Estas son cosas extrañas que muchas veces no tienen respuesta. Te recuerdo que mi nombre es Nazaret Martínez y te presento esta aterradora historia que sé que te causará escalofríos. El cerdo que rezaba el Padre Nuestro. Comenzamos. Relatos entre las voces de lo desconocido. Antes de comenzar, queridos seguidores, les agradezco por el tiempo de espera en estas ocasiones en las que no les entregué ningún video. Como saben, estuve enfermo, pero ya me encuentro mucho mejor de salud y aquí estamos para cumplir con la entrega de una crónica más. Créanme que esta historia a mí me fascinó y yo espero que también les guste a ustedes. Esta historia comienza de esta forma. Buenas noches, mi nombre es Camilo y quiero compartir una historia aterradora sucedida a mí y a algunos familiares. Nosotros somos de ascendencia mexicana. Mis padres son de Apatzingán, Michoacán. Yo fui nacido en San Antonio, Texas, y yo, por lo menos yo, siempre he recordado a mi familia tal y como está, refiriéndome a que no recuerdo todos esos malos tiempos que pasaron mis padres. Ellos siempre me han inculcado hablar los dos idiomas, tanto el inglés como el español, y obviamente esta historia se las comparto en esta orgullosa lengua. Nosotros nunca habíamos pasado por algún suceso paranormal y mis padres, según lo que ellos cuentan o contaban en aquellos tiempos, estaban muy acostumbrados en su ciudad a situaciones que tuvieran que ver con cuestiones de brujería, y al mencionar este tema lo hacían de la forma más graciosa posible, lo hacían en forma de burla. Pues mi madre decía que mi papá quedó amarrado con ella gracias a brujería que ella realizó. Y de esto siempre se reían por lo mismo. Ustedes entenderán qué clase de pláticas eran las nuestras o las de mi familia. Siempre amenas, aligeradas por muy buen humor de mis padres. Y pues mis padres, como cualquier otra familia inmigrante, ingresaron a los Estados Unidos de forma ilegal o como mojados para que se entienda mejor. Ellos se instalaron por primera vez en Houston, Texas, ya que ahí se encontraban algunos familiares nuestros y ellos conectaron a mi papá para que trabajara en San Antonio, Texas. La conexión fue para que él trabajara en algunos ranchos, ya que él era un experto manejando ganado y caballos, cosas que hasta la fecha son su pasión y su profesión. Al paso de los años, la familia fue prosperando a tal grado de que comenzaron a llegar las cosas buenas. Entre esas cosas, yo creo que estoy yo. Fuera de bromas, mis padres consiguieron casa nueva, tierras,
Mi papá comenzó a independizarse en cuanto a su trabajo, aprendió muy bien el oficio en el que estaba en esos ranchos y dedicándose a lo mismo, que en este caso era la compra-venta de caballos y de ganado y algunos otros animales. Al paso de un tiempo también les dieron la ciudadanía y ya para esos momentos ya estábamos mis hermanos y yo completitos. Como les mencionaba, nuestro nacimiento fue en San Antonio. Lo que yo recuerdo de cuando era un niño era ir y acompañar a mi padre a los corrales, a ayudarle a darle de comer a los animales, llevarlos con el veterinario o atender a algunos de ellos que estuvieran enfermos, no de gravedad, o estos que estaban listos para parir. Siéndole sincero, me encantaba este tipo de labor o este tipo de actividades que yo hacía con mi padre, pues siempre estábamos a caballo y no teníamos más preocupaciones en la vida. Una fabulosa etapa de mi vida, sin duda. Recuerdo que mi padre tenía unos cuantos trabajadores, no eran muchos, pero sí eran bastante necesarios. Pues mi padre se encargaba más que nada de trabajar en cuestiones administrativas, la cuestión de los tratos de compra, de la venta, o sea, se encargaba de todas las cuestiones de los tratos. El ir a verlos y darles de comer a los animales, lo hacíamos más por el gusto, o eso era lo que me decía mi padre, porque pues no era necesario hacerlo. Sus trabajadores eran los responsables de realizar ese tipo de actividades. La rutina era que regularmente los viernes, los sábados, les dábamos un vistazo a todos los corrales que tenía mi padre en el rancho. En esa ocasión, lo que íbamos a realizar era arreglar una cerca que al parecer había sido cortada por no sé quién. Nunca supo nadie quién fue el que hizo ese vandalismo. Lo curioso era que mi papá decía que no faltaba nada en el rancho. No se robaban los animales ni ninguna de las herramientas que se encontraban dentro del rancho. Llegamos a la zona afectada y este era un simple alambre de púas muy grueso que al parecer había sido roto, cortado con algunas pinzas de fuerza o corte. Comenzamos a arreglarla y al parecer a mi padre se le habían olvidado unos guantes de carnaza que siempre utilizaba para esta clase de labores. Me ordenó ir con un trabajador que se llamaba Don Leo y este trabajador se encargaba de atender una pequeña granja porcina que tenía mi papá. O sea que atendía a los puercos, para que entiendan. A este señor no tenía el gusto de conocerlo. Al parecer, esta era una persona nueva. Al llegar con él, créanme, me asusté. Me impactó ver ese rostro tan serio, tan intimidante. Tenía una mirada que no se la podía sostener. Con la mirada hacia el piso, le dije que si me podía ayudar a conseguir unos guantes de carnaza, porque mi papá estaba instalando el cerco que habían roto. Este señor, con una voz muy ronca y fuerte, me dijo que en un momento él se los llevaba y me pidió que me fuera. Obviamente, yo seguí la orden. Regresé con mi padre y le dije lo que me dijo Don Leo. Mi padre estaba cavando para enterrar unos postes que al parecer también estaban tumbados y como a los 5 minutos llegó Don Leo con los guantes de carnaza. Este señor le dijo a mi papá: «Patrón, no se desgaste, si quiere yo lo hago». Y mi padre le dijo que no era necesario, que él siguiera trabajando en lo que él le había encargado. El señor se fue y como yo les decía, yo no le sostenía ni la mirada.
Cuando ya no estaba ese señor, le dije a mi papá que yo tenía un mal presentimiento sobre él, que me daba miedo. En ese mismo instante, mi papá me dijo que si me hizo algo. Yo le dije que no, obviamente, y que simple y sencillamente me parecía alguien que no era buena persona. Ahí mi padre me explicó que no siempre las cosas son como uno las percibe, que él, don Leo, era una persona que él conocía desde que eran niños y que lo trajo a trabajar a nuestro rancho porque le tenía la confianza para que se encargara de ese tipo de labores, que yo no tenía nada que temer. Al paso de algunos días, esto se me olvidó. Se me olvidó esta persona y mi padre duró bastante tiempo arreglando algunos negocios, por lo tanto, él no estaba. No fuimos a visitar los animales como ya era costumbre y como ya me consideraba una persona más grande de edad, ya me consideraba yo un adulto siendo un niño, yo decidí ir a hacer los mismos recorridos que hacía con mi padre. Me encontraba con los trabajadores de mi papá e incluso con don Leo, y solo me limitaba a saludarlos de buenos días o buenas tardes. En esa ocasión que salí yo por mi cuenta, iba en el caballo y llevaba una mochila en la que llevaba algunos sándwiches y el teléfono satelital que mi papá tenía en la casa. Nosotros teníamos permitido por él realizar por lo menos 2 llamadas en una semana, y yo a quien llamaba era mi abuela, que por cierto se encontraba muy cerca de donde estábamos, pero el simple hecho de llamar por teléfono desde el campo en esos tiempos era algo increíble. Después de hablar solo unos momentos, hacía mi tarea y me iba a galopar y a disfrutar del atardecer. También tenía la costumbre de quedarme en un árbol enorme donde teníamos un columpio y una casa del árbol. Cuando sentí que ya era suficiente, que ya estaba a punto de anochecer, tomar la decisión de retirarme de ese lugar. Llegué a mi casa y me di una ducha. Al estarme enjabonando la cara, abrí los ojos enormes. Olvidé mi mochila en el columpio y lamentablemente ahí estaba el teléfono satelital. Mi padre me mataría si perdía ese artefacto. Alarmado, me quité el jabón de la cara, me cambié a prisa sin aún secarme el agua o el jabón. Me puse los zapatos sin calcetas y hasta tenía jabón en mi cabello. Al salir disparado de este lugar, mi madre me dijo que a dónde me dirigía. Yo le dije que olvidé algo en la casa del árbol y ella solo me dijo que me fuera con mucho cuidado, ya que no había mucha luz. Yo le dije que me iría en el caballo y que no habría ningún problema. No es por presumírselos, pero las tierras de mi padre son extensas, muy grandes. Llegar hasta este punto del rancho me tomaría aproximadamente unos 10 minutos, pero como a los 5 minutos quedaba la granja porcina y me quedaba justo en el camino. Por cierto, a un lado de esta se encontraba una pequeña casita que era donde vivía don Leo. Él ahí es donde se instalaba. Al pasar por este lugar claramente escuché voces donde se encontraban los puercos. No le di importancia y me di prisa, yo tenía otras prioridades. Afortunadamente llegué hasta la casa del árbol y todo estaba tal cual lo había dejado. Pero a partir de ahí fue cuando tuve una extraña sensación. Sentía que alguien me veía, que también me seguían, y en este punto del rancho no había absolutamente nada de luz. Para mi fortuna había un poco de luna, o sea, luz de luna,
Tomé las cosas y con la linterna en mano dejé que el caballo, a su paso, me regresara a mi casa. Al pasar nuevamente por donde se encontraban los cerdos, tuve la curiosidad de saber cuál era la procedencia de esas voces que había escuchado. Al acercarme y escuchar con mayor detenimiento, se escuchaban como rezos. Créanme que tenía muchísimo miedo. Recordemos que era solo un niño, pero la curiosidad me ganó. Me detuve, bajé del caballo y me asomé por una pequeña rendija que dejaba ver hacia adentro, donde se encontraban los cerdos. Al estar más cerca, me di cuenta de que se escuchaba que rezaban el Padre Nuestro, pero se escuchaba que lo rezaban como con sufrimiento, como con un suplicio que me causaba escalofríos. Observé a todas partes y en determinado momento me acostumbré a la oscuridad y logré notar una cabeza de alguien. Parecía ser Don Leo. Este estaba hincado y se movía tal cual como se mueven las personas invidentes, estas que se mueven de un lado hacia otro. Se escuchaba en ocasiones su voz, pero de repente se callaba y lo acompañaban varias voces con esos rezos del Padre Nuestro. ¿Cómo les puedo explicar? Se escuchaba, lo recuerdo como en alguna ocasión yo vi videos sobre monjes o sacerdotes de la antigüedad que rezaban y en ocasiones también cantaban todos al unísono. Así tal cual se escuchaban. De repente, al estar observando, alguien se asomó de repente, se vieron unos ojos enormes y esto me tiró hacia el piso. Caí hacia atrás y entré en pánico, al grado de que olvidé el caballo, la mochila, en ese mismo lugar. Cuando caí hice un escándalo, pues caí encima de unas láminas galvanizadas. Me fui corriendo a toda prisa a mi casa. Ni siquiera me atreví a voltear. Y por fin llegué a mi casa. Llegué e inmediatamente abracé a mi madre. Ella se alarmó y me preguntó que qué me sucedía, que si alguien me hizo algo, que qué fue lo que pasó. Y estaba tan asustado que no pude decir ni una sola palabra. Estaba atacado. Tuve que tomarme por lo menos 30 minutos para poder articular lo que iba a decir. Le expliqué a mi mamá con lujo de detalles todo lo sucedido, y en ese mismo instante tocaron la puerta. Le pedí a mi mamá que no abriera, por favor, pero ella me dijo que no tenía nada que temer. Al abrir la puerta, era Don Leo. Este venía con mi caballo, con la mochila, y se veía claramente preocupado. Le preguntó a mi madre por mí. Le dijo que me vio corriendo asustado y gritando por donde se encontraba su pequeña casa. Y era pregunta tras pregunta. Mi madre lo hizo pasar y le pidió una explicación a todo lo que yo había visto. Él dio una explicación que para mí fue lógica. Lo único que le dijo a mi madre fue que todas las noches él reza el Santo Rosario y que para sentirse un poco más acompañado lo hace donde se encuentran los animales, que esos ojos que yo había visto asomarse por esa rendija eran los de un cerdo que se asomó en ese mismo momento, que después fue cuando él escuchó ese fuerte ruido y me vio corriendo a mí como loco. Mi madre hizo levantarme de donde yo me encontraba sentado
y me obligó a pedirle una disculpa a don Leo por interrumpirlo en sus oraciones. Y eso fue lo que hice. Escuchar las palabras de don Leo de verdad que me tranquilizaron, porque yo esperaba otro tipo de explicación y aún yo me sentía totalmente aterrado. Lo que aún no me cabía en la cabeza era de dónde salían todas esas voces que se escuchaban alrededor de él. Pero bueno, ahí quise dejar todo por la paz. Me prometí a mí mismo no volver a acercarme a las granjas solo. Y así fue. No me volví a acercar, por lo menos yo solo, y solamente iba en compañía de mi papá, y ni loco me acercaba donde se encontraban los cerdos. En mi familia teníamos una muy bonita costumbre de juntarnos entre primos y acampábamos en el rancho, justo donde se encuentra la casa del árbol. Obviamente, como todo niño, les dije a ellos todo lo que me había sucedido ahí en la granja de los cerdos. Y ellos, lejos de asustarse, estaban totalmente entusiasmados porque querían ver lo que yo vi, querían escuchar lo que yo escuché. A lo cual yo les dije que ni loco lo haría, que nuestros campamentos estaban cancelados por tiempo indefinido. Y ahí comenzó lo que nosotros llamamos la carrilla. Me empezaron a decir que era un cobarde, un gallina. Y fue tanta su burla que les dije que si querían verlo, pues lo verían. Total, en esta ocasión no estaría solo. Pero alrededor de un mes fue lo que pasó para que llegara la fecha y mis primos llegaron a la casa. Se instalaron y me pidieron que sacara las casas de campaña y ya en el último momento yo no quería hacerlo. Y de verdad que no me importaba que me dijeran que era un cobarde. Yo les decía que mejor viéramos películas, que jugáramos videojuegos. Y mi madre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y lejos de decirles a mis primos que me dejaran en paz, ella me obligó a ir con ellos. Pues ella me decía que no había nada que temer y que si yo les había permitido venir a la casa, era para acampar. Así que me dijo que no me anduviera con cosas y me fuera con ellos. No me quedó de otra y fui. Ellos sabían dónde estaba absolutamente todo en el rancho. Y al ir pasando al lado de la casa de don Leo, él se encontraba tapando las ventanas con unos pliegos de madera, de esta que llaman triplay, un tipo de madera muy delgada. Y mis primos, tal vez de forma imprudente, se acercaron a don Leo para presentarse con él. Para mí fue extraño ver su gentileza de don Leo, de este señor, porque hasta les ofreció dulces. Don Leo me habló también a mí y me ofreció de esas golosinas. Solamente le di las gracias desde lejos y le dije que no era necesario, que no se me antojaban. Cuando continuamos nuestro recorrido hacia la casa del árbol, noté que mis primos estaban claramente decepcionados, pues se imaginaban que don Leo era atemorizante, como yo se los había descrito, como con cara del demonio o cosas así, y no de la forma en que se presentó él con ellos. Llegamos a la casa del árbol y armamos las casas de campaña. Hicimos una fogata, sacamos todas las cosas que íbamos a cenar, incluidas las papas fritas, las golosinas, los bombones, etc. Pasaron alrededor de 3 horas y mis primos cayeron rendidos al cansancio, pues de sus casas a la mía eran un buen tramo carretero manejando. Obviamente los llevaron mis tíos, pero era buen tramo carretero.
Solamente uno de ellos no se durmió, Edgar, quien era el más grande. Él me llevaba 2 años y en algún momento cuando se apagó la fogata, nos tiramos en el pasto para observar el movimiento de las nubes en medio de la luna que nos acompañaba. De repente, mi primo habló en un tono serio y me dijo: ¿estás seguro de lo que viste? ¿Eso que escuchaste era real? O sea, ¿estás completamente convencido de que era algo real? ¿No crees que hayas estado tan nervioso como para malinterpretar las cosas? A lo cual yo le contesté que no lo sabía. Y nuevamente me dijo: vamos, yo te acompañaré en esta ocasión y no vas a estar solo. Si el Señor le explicó eso a tu madre, muy seguramente también lo esté haciendo hoy. Siendo sincero y hablando con toda la verdad, me sentía muy seguro con mi primo Edgar, pues yo siempre lo veía como una persona fuerte, valiente, y sobre todo pues yo lo admiraba demasiado por toda la clase de cosas que hacía. Era un deportista, era un pro jugando ajedrez, muchas cosas hacía y yo lo admiraba demasiado. Ni siquiera les avisamos a mis otros 2 primos, pues los vimos tan profundamente dormidos que creímos mala idea ir y despertarlos. Caminamos y comencé a ponerme tan nervioso que mi primo me tomó de la mano al notar todo ese nerviosismo de mi parte y me dijo que no pasaría nada, que me tranquilizara. Comenzamos a rodear donde se encontraban los cerdos y la abertura que yo había visto en aquella ocasión ya no estaba disponible, estaba cerrada con unos pedazos de madera. Así que tuvimos que ir y buscar alguna otra rendija y no fue fácil encontrar algo para ver hacia adentro. Lo único que nos quedaba por hacer era escalar un poco unos ladrillos que estaban en la bodega, en la parte de atrás, y esta tenía unas pequeñas aberturas en la parte superior que estas permiten que haya una ventilación en esta clase de construcciones. Aquí les dejo una imagen para que me entiendan. Primero se asomó Edgar y me dijo que también yo lo hiciera. Como yo escuchaba que todo estaba en silencio, me di valor y subí con él. Al acostumbrarnos a la oscuridad, no pudimos notar nada anormal. Duramos ahí parados alrededor de 10 minutos. Decidimos bajar porque nunca vimos nada y nunca escuchamos nada. Y solamente expresó Edgar: mala suerte para mí. O sea que él quería verlo. Y cuando caminamos alrededor de 5 metros de regreso a la casa del árbol, se empezó a escuchar una voz. Primero una voz normal, y esta, al paso de las palabras, se distorsionaba un poco. Poco a poco se iba distorsionando más. Eso fue lo que escuchaste, ¿verdad?, me dijo mi primo. Y yo, sin decir palabras, con la cabeza, le dije que sí. La voz se escuchaba fuerte. Me pidió que le ayudara a subirse a los ladrillos para asomarse. Y en voz baja me decía que alguien se veía que caminaba entre los puercos. Me dijo que subiera a los ladrillos para que viera yo también, pero yo no me atreví, no me sentía con el valor. Mi primo no dejaba de hablar, obviamente en voz baja, pero hubo un momento en el que dejó de hacerlo. Esa voz, la que estaba adentro, no se dejaba de escuchar. Pero ya hubo un momento en el que se volvió tan insoportable que, al ver con mayor detalle, mi primo se encontraba agarrándose de esa pared de ventilación y de repente sentí caer gotas en mis manos, en mis brazos. Me di cuenta de que mi primo Edgar estaba llorando.
y no podía soltarse. Al ver su reacción, yo entré en pánico. Comencé a jalarlo de sus piernas y él no se soltaba. También, y para aumentar aún más mi terror, vi que aproximadamente a unos 7 metros de nosotros se encontraba don Leo, pero parado, sin hacer ningún movimiento. Solamente nos veía y era como si solamente existiera una silueta, pero yo estoy seguro de que era él. Ahí no supe de dónde saqué tanta fuerza. Jalé a mi primo de la pierna con tanta fuerza y comencé a correr tan desesperadamente que no lo solté y prácticamente lo estaba arrastrando a mi primo de una pierna y lo estaba arrastrando mientras yo corría. Corrí directamente hacia la casa. Mi primo pareció reaccionar y me dio una patada en mi mano haciendo que lo soltara y comenzó a correr a la par mío hasta que por fin llegamos a mi casa. Eran alrededor de las 11:30 de la noche. Ahí se encontraba mi madre viendo el televisor en el sofá. Muy alarmada, se levantó y nos abrió la puerta. Esto parecía un déjà vu, con la diferencia de que en esta ocasión también se abrazó a ella mi primo Edgar. Al pedirnos mi madre esta explicación, Edgar comenzó a decir, a como su respiración se lo iba permitiendo, todo lo que había visto y pues todo lo que habíamos escuchado. Todo lo descrito por mi primo era aún más aterrador de lo que yo hubiese esperado o pensado. Según lo que él contaba, lograba ver a una persona que caminaba entre los cerdos y aparentemente este era el que rezaba el Padre Nuestro en voz alta. Cuando pudo por fin divisar con más claridad lo que ahí se movía, fue cuando comenzó a llorar y estaba en un estado de trauma, en shock, no sé cómo mencionarlo. Pues él estaba viendo que un cerdo enorme estaba caminando en 2 patas. Y este era el que rezaba el Padre Nuestro de esta forma tan aterradora. Yo estaba en pánico. Después de esa explicación, le dije a mi madre que vi a don Leo justo a un costado de nosotros. Y ahí fue cuando mi madre también pareció entrar en pánico. Nos dijo que eso era algo imposible, porque don Leo ya estaba de regreso en México, porque según eso al parecer tenía algunos asuntos pendientes y esa era la razón por la que él había renunciado desde hace aproximadamente 15 días. Inmediatamente recordamos que mis primos se quedaron dormidos en la casa del árbol. Mi mamá estaba tan asustada que prefirió llamar a la policía y afortunadamente los oficiales no tardaron mucho en llegar. Fuimos por mis primos y ellos estaban tan profundamente dormidos que ni siquiera se dieron cuenta de nada. Ellos estaban en su tercer sueño. Se asustaron más que nada por ver a los oficiales y por ver las patrullas. Eso fue lo que los asustó. Y nos preguntaban que qué había sucedido. Prácticamente se perdieron toda la acción. Esa noche no dormimos. Por lo menos Edgar, mi madre y yo no lo hicimos. Llamó mi madre a mi papá inmediatamente y mi padre llegó como a las 8 de la mañana. Ellos hablaron en privado y yo lo único que hice fue abrazar a mi papá. Al tiempo, lo que hizo mi padre fue deshacerse de todos los cerdos
y también destruyó esa construcción donde se encontraban todos estos animales, incluida la casita donde vivía don Leo. Prácticamente este asunto quedó como algo aterrador que nos sucedió en nuestra niñez. Pero años después, cuando ya era un adolescente, casi adulto, salió nuevamente ese tema, esa situación por la que pasé, primero en solitario y después acompañado por mis primos, o más bien por mi primo Edgar, que fue el que lo vivió. Al hablarlo claramente con mi mamá y mi papá, ellos se miraron fijamente como diciendo, tenemos que hablar. Y pues ese era un asunto pendiente que nunca acabaron de platicar con nosotros, porque prácticamente éramos unos niños y lo menos que querían era asustarnos más. Ahí nos dijeron que don Leo no era una mala persona, que él era prácticamente una persona rehabilitada. Muchas personas de Apatzingán decían que él y su familia realizaban un tipo de culto satánico y los acusaban de realizar brujerías, sacrificios y este tipo de cosas. Pero solamente estaba en que era un mito o un simple chisme generado por los vecinos. Don Leo fue mucho tiempo seminarista o un religioso. Él se preparó para ser sacerdote, pero no lo logró porque su familia prácticamente no se lo permitió. Años después, logró llegar al rancho a trabajar gracias a la invitación de mi padre. Lo que sucedió tiempo después de los eventos suscitados en el rancho, mi padre personalmente fue a buscarlo hasta Patzingán y fue a decirle que qué era lo que estaba sucediendo en el rancho. El señor, don Leo, según las palabras de mi padre, le habló con toda sinceridad. Que sí, que él había sido partícipe en su juventud de adoraciones satánicas, que su ingreso a la vida religiosa lo hizo más que nada para redimirse, para intentar librarse de todos esos pactos que él había realizado, que él se encontraba totalmente arrepentido de todas las vidas que había arrancado para ofrecérselas a Satanás, o sea, había hecho sacrificios. Que todo lo que había en el rancho cuando él se encontraba no eran más que manifestaciones del mismo demonio atormentándolo por haberse alejado de sus filas, que tal vez lo que yo vi con mis primos solamente fueron energías residuales de toda la vibra oscura que él cargaba desde hace mucho tiempo, que esto fue gracias a todos esos años de culto al maligno, y este finalizó diciendo que su refugio siempre era rezar el Padre Nuestro, cosa que actualmente me suena lógica, pero también aterradora y perturbadora. Después de la explicación de mi padre, mejor le pedí que cambiáramos de tema y no quise volver a hablar sobre lo sucedido. Yo sé que esto suena como algo increíble, como un filme de terror, pero fue algo que viví. Creo que mi primo quedó aún más traumado que yo, aún más dañado de lo que estuve yo. Jamás regresó a la casa, jamás me volvió a dirigir la palabra. Fue algo que lo dañó totalmente, pero ¿a quién no le sucedería? Imagínate encontrar a un cerdo caminando en dos patas y rezando el Padre Nuestro. De eso nadie se recupera. Esta fue mi historia y te agradezco por escuchar esta aterradora experiencia que viví en compañía de mi familia. Saludos desde San Antonio, Texas. Pues
¿Qué tal les pareció, amantes de lo desconocido? Yo cuando leí esta historia, créanme que me provocó escalofríos. O sea, fue una cosa sorprendente. A mí me pareció algo aterrador. Imagínense encontrar a un animal caminando en dos patas y rezando el Padre Nuestro. Y escucharlo como si fueran cerdos, o sea, no hombre, no me lo imagino tan así. Pero bueno, según esta historia está basada en hechos reales. A mí me encantaría conocer a este muchacho, a esta persona, creo que ya es adulto. Te agradezco mucho por enviar esta historia. Sinceramente a mí me gustó demasiado. Y pues yo espero que también a toda la audiencia le haya agradado esta clase de historias. Pero bueno, si quieren escuchar algún otro tipo de historia, saben que me lo pueden sugerir por medio de los comentarios y yo estaré a la orden leyendo cada uno de estos comentarios. Les agradezco por haberme tenido paciencia nuevamente en la cuestión de los videos y aún me siento un poquito resentido de esta enfermedad, pero bueno, aquí seguiré presente para intentar cumplir con cada uno de estos videos. Yo espero que haya sido de su agrado esta nueva crónica y no se pierdan la siguiente crónica del miércoles de Crónicas entre las voces de lo desconocido. Sin más por el momento, me despido como siempre. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.